Hoy toca Guangzhou, vamos a conocer una de las ciudades más grandes de toda China. Y lo curioso es que no suele estar en las rutas turísticas, pero aún así es una de las ciudades más importantes de todo el país. Y no venimos solo para ver lo típico, venimos para perdernos y descubrir cómo se vive de verdad en este lugar. Vamos a ver con qué nos sorprende. Hoy le decimos adiós a la ciudad de Xinping para ir a nuestro siguiente destino, que es Guangzhou, una ciudad de 18 millones de habitantes. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar coger un tren y bueno, la combinación con los autobuses es malísima. Estamos intentando llegar a la estación, ahí les tenemos que llorar un poco para que el autobús salga lo más temprano posible, porque si no, pues se nos irá a nuestro tren. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Estamos bien tempranito andando por la calle, hay un montón de vida, de puestos, la gente empezando a preparar, mirar como las naranjas, melocotones, el carnicero ya ha empezado a colgar la carne en la calle, así que desde bien tempranito aquí hay mucha vida. Pues bueno, nuestro objetivo, coger el autobús. Nos ponemos rumbo hacia Guangzhou y os vamos a enseñar la experiencia de viajar entre ciudades en China. Aquí empieza el típico modo viaje con la mochila a cuestas y un poco de caos. Primero, ir a coger el autobús. Hemos encontrado la estación de autobuses, se llama Goya Plaza. Nos ha sorprendido muchísimo el nombre y aquí tenemos una mamá panda sujetando a su pandita que se cae. No sabemos por qué, aquí no es famoso por los pandas. Mira, aquí hay una mujer que le vamos a preguntar a ver si podemos comprar el ticket y esto se ve bastante vacío. Así que esperemos que nos salga a las 7:40 como muy tarde el autobús, porque si no, no vamos a poder coger el tren. No tenemos posibilidad de cambio de trenes, así que bueno, vamos a ver si conseguimos comunicarnos un poco con el traductor. 7:40, nos dice que sale a las 7:40, esperemos que sea verdad. Como salga algo más tarde, estamos pero mal. 100% burger, no es burger con perrito caliente o con pizza mezclado. No, 100% auténtica burger china. El autobús ha llegado, está más o menos puntual, 7:38, así que parece que vamos a llegar bien. El conductor todavía no está, pero tenemos fe de que salimos puntuales, entonces cogemos el tren. Conseguido, un autobusero de primera, en 8 minutos nos ha dejado en la estación. Adiós autobús, que nos trajo bien, a tiempo. Luego, la aventura sigue en el tren. Ahí viene nuestro tren, nos ha tocado el más lejos de todos, el vagón número 8. Mira, ya para acá se termina la estación y no hay nadie. Nos da hasta vergüenza andar, pero bueno, esperemos que estemos bien. Ahí no hay nadie y está parando muy lejos nuestra. Bueno, no pasa nada. Tal cual, al final de la estación. Somos los únicos. Ahí metemos los extranjeros. Sí, eso dijeron, los extranjeros al pico del tren y ya está. Y todos los demás para allá, al medio, a la zona VIP. Y de hecho está vacío. Es que no hay nadie aquí, a ver. Bueno, pues estamos en el vagón de cabeza. A lo mejor incluso vemos... Ah, no. Yo pensé que igual veíamos la cabina y aquí ya empieza a haber gente. Sí. Vale, pues lo hemos conseguido, hemos llegado. ¿Somos el 3 o el 4? El 4. Vale, pues estamos bien. Estamos tan contentos de que hemos llegado bien que vamos a celebrarlo con un picnic en medio del tren. Porque tenemos un hambre. Este está redondo. Ya estamos, hemos llegado puntuales. Mi mujer está por ahí detrás porque la gente empuja mucho y no la dejaron pasar. Ahí está. Y cuando crees que ya todo ha terminado, toca coger el metro. Más fácil que Shanghai, ¿eh? Ya te digo, mira, tenemos chips. Vale, tenemos ticket. Oh, tenemos monedas, mira, para meter en el carrito de la compra. A ver, muéstralo. ¿Qué es esto? Bueno, pues el tren de esta ciudad parece que va con moneditas de plástico. Que está bien, ¿no? Las metes, lo único, ¿cómo va? La metes y se la come y luego... Bueno, lo vamos a comprobar. Lo tenemos aquí delante. Vamos a meter los chips estos. A ver qué es lo que pasa. La primera vez en mi vida que veo algo así. Senia, mete tú primero el tuyo. Y yo meto el mío. Mirad, es como un chip pero de casino. Bueno, ¿y qué has hecho?
¿Ahí? ¡Ah! Vale, pues tecnología china. Debe de tener dentro el chip, debe de tener un chip. Entonces funciona electrónico. Vale. Al final es más sostenible que los papeles que tiran. Sí, más fácil de perder. Tú sabes, eso yo siempre en mi ticket se lo doy a Senia para que lo lleve porque yo lo pierdo de todas. Y encima eso que es como una monedita de plástico, hago así un poquito, me pongo así un poco a jugar y ya se me ha caído a la vía. Hemos entrado en el metro, no sabemos cómo, siguen pasando cada vez más y más personas. Senia y yo ocupamos un montón con el maletón, mira la pobre, está ahí intentando colocar y bueno, ya cierran las puertas. Me siento como en un tren en India, así que es una buena práctica porque India es nuestro siguiente destino. Estamos muy contentos de que no hemos perdido la moneda y aquí ahora hay que introducirla así, o eso creemos. No entra, no entra. El mío no entra. El mío no entró. A ver. Aquí sí. Vale. Tuve un poco de miedo porque ya pensé que habíamos hecho algo mal, pero en la mía no se podía meter la ficha. Pues ya está. Hemos salido. Ahora tenemos que coger el exit D, salida número D, porque aquí hay un montón de salidas en China, y andar un ratito hasta el siguiente alojamiento, que siempre hay mucho miedo con el tema de los alojamientos. No se sabe lo que te vas a encontrar, si va a tener puerta de baño o no, si te va a tocar con ducha, sin ducha, agua caliente, cucaracha. Así que, bueno, en la foto se veía bien, como siempre se ve estupendo, porque utilizan la foto de cuando inauguraron el hotel. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. Salimos del metro, caminamos un poco y por fin, el alojamiento. Nos estamos ya aproximando al hotel, hemos llegado bien. Lo hemos encontrado muy rápido porque el cartel es rojo y pone CD. La zona de todas las que hemos estado en diferentes hoteles es de las mejores. Se ve rural y local, pero no se ve de dar miedo, de que parece que te van a secuestrar y te van a robar todos los intestinos y venderlos en el mercado negro. Aquí se ve normal. Así que estamos muy contentos. El hotel no ha sido mantenido desde 1850. Un niño regordete ahí. Y todos en pijama. Así está la recepción, está más que chula. Vale, pues hemos llegado. Se ve bastante bien. Esto es como zonas de juego. Bueno, un poco caótico, la verdad. Porque ahí se ve como que se va a caer a cachos. Pero en este lado se ve muy bien. Dejamos como siempre a Senia que haga el check-in en las habitaciones y yo mientras grabo un poquito. Y me piden el pasaporte, así que lo dejo esto. Y como siempre, hacemos la típica visita para que tú también puedas sentir lo que nosotros experimentamos en cada lugar. Tenemos que introducir allí la tarjeta para que se abra la puerta de la recepción y llevarnos hacia el ascensor. Tenemos la cuarta planta y... ¿hay ascensor? Sí, hay ascensor. Con Bambi. Aquí es cuando empezamos a tener un poco de miedo de entrar en la habitación. Peor que dos de los hoteles en los que hemos estado. O sea, te digo que posibilidades muy bajas. El primer hotel fue... pero malo. Y el cual hace 3 hoteles más o menos. También estarán los vídeos en el canal si lo queréis ver, porque merecen la pena. También por el precio que pagábamos a veces, bueno, no te puedes quejar demasiado. A ver, que es lentísimo. Lentísimo, hemos llegado ya al cuarto y ahora con la calma se abrirá. Mirad qué grosor de puerta. Se ve súper pesado. Mira, tenemos aquí a una señora que nos saluda. ¿Y qué habitación? ¿400 qué? 407. Vámonos. Vámonos. Ok. Ok, no se ve tan mal. No se ve tan mal. Tenemos un sofacillo, mesa, mini televisión. El baño, bueno, ni tan mal ni tan bien. Tenemos doble toalla, grande y pequeña, se agradece. Gel, champú, papel higiénico, está bastante bien. No sé si nos han dejado ahí una especie de bollos y zumos, estaría bien. ¿Qué más tenemos? Agua, nos han dejado agua. Yo voy a dejar las maletas por aquí y os sigo enseñando porque tenemos planta de arriba. Bastante chulo, muy básico. Muy básico, arriba no tenemos nada. La cama y 2 almohadas y ya está ahí para cargar. Pero nos va de lujo esta habitación porque tenemos un montón de espacio para dejar nuestras cosas. Y sí, yo creo que esta zona no la utilizaremos. Y el sofá yo creo que ni nos sentaremos.
Está por ahí roto, está tapado con una medio manta enganchada ahí. No sé, no se ve la silla, a lo mejor tampoco ni nos sentamos. Bueno, es lo que es. Básico, nos viene muy bien. Hemos pagado 13,5 € por cada noche. Hemos pagado 27 € por 2 noches. Y las vistas, bueno, a ver, hay mejores vistas en el mundo, pero ya que estamos en China, pues se agradece tener... No se puede abrir la ventana. No se puede abrir, así que os lo enseño así. Está bien, a mí me gustan. Vaya alojamiento. A ver, unas vistas muy bonitas a la ciudad, partes antiguas, derrumbadas, edificios altos, muy bien. Ya con esto concluimos, vamos a darle una vuelta al piso, a mirar que no haya bichos, sobre todo. Al final, como siempre, sorpresas por todas partes. Rectificamos. No son chocolatinas y zumos que parecían así, son juguetes sexuales. Entonces son como preservativos, lubricantes y algún que otro juego. Entonces no. Y tampoco es gratuito, funciona como todo aquí en China. Que tienes el código, escaneas, pagas y se abre y ya está. La primera vez que lo tenemos en un alojamiento. Siempre hay algún que otro pelo de chino en todos los alojamientos que hemos encontrado. Estos, por la ubicación, tienen que ser de la zona de la pelvis. ¿Por delante o por detrás? No lo sabemos. Y esos, pues parece de pelo, de cabeza. En cuanto pisamos la calle, paramos a lo más importante, dulces tradicionales. De esos que no sabes muy bien de qué son, pero igualmente te los comes. Acabamos de hacer una compra grande de un montón de cosas que no sabemos si están ricas o no. Por ejemplo, este, que es arroz. No sabemos exactamente con qué, pero vamos a probar. Tenemos un montón de cosas que probar. Ahora lo vais a ver, están todas aquí. Estamos en primera línea de calle. Vale, sí, está muy rico. Es un arroz muy pegajoso, con toque dulce. Lo negro no sé lo que es, pero está muy bueno. Porque ahora vamos a probar un bollito de sésamo y maní, cacahuete. Tú empiezas. Está muy rico, es un pancito dulce y dentro tiene, se nota el crujir de un poco de azúcar. Y ya de momento llevamos dos, así que pinta bien. El siguiente es coro, Sí, este era de avena. De avena colorada. colorida. Está bien, por dentro parece un poco raro. No sé si se ve. Adentro viene el toque dulce, pero Sí. no sabe a mucho. Es mucha masa, muy poco relleno, pero Bueno, muy no rico. está mal. Sí, con un café, bien. 3 de 3. Este de batata, este se ve muy bien. La misma masa que el otro, muy blandita, como si fuera una masa de donuts, pero que no esté, pero no tan dulce. Y dentro el relleno esté bien un poquito más relleno y muy rico. Sutilmente dulce. Sí, perfecto. Wow. De momento 4 de 4. El cerebro. Este es cerebro de pato. Qué rico. El relleno se ve, a ver, un poco asqueroso. Ahí está. Pero muy bueno. Sabe a café, ¿verdad? Con sésamo, sí. Sí, está muchísimo más rico de lo que parece. De momento, 5 de 5. Pero estamos en China, el último puede ser una cagada. Esto es una bola XXL de sésamo. Ahí no sabemos qué está adentro, si No. también está con sésamo adentro o con otra cosa. Este o aire, porque no pesa nada y está como hueco. Pues sí, este está rellenísimo. Este está a reventar de relleno. Pues Eni ha cogido la mitad. Yo voy a intentar coger la otra mitad. Es muy con mucha grasa. Sí, Es el peor de todos. muchísima grasa. Es como un churro, pero con 3 veces o 4 la grasa de un churro. Este no le volvería a pedir. Está bueno. El resto Guau. sí. Y de aquí vamos directos a uno de los lugares más llamativos de la ciudad, la Academia de la Familia Chen. Arquitectura cantonesa, detalles por todas partes y esos tejados llenos de figuras que te obligan a mirar hacia arriba todo el rato. Es un tesoro de la arquitectura cantonesa aquí en la ciudad de Guangzhou. Tiene los techos tallados, figuras de dragones coloridos que cuentan historias de otra época y os lo vamos a enseñar. Aquí vemos una recreación de cómo vivían antiguamente y la ceremonia del té.
y el pedazo de aire acondicionado que tenían. ¿Veis? Esto en 1800 era lo que se llevaba. Aquí tenemos una auténtica obra de arte donde el autor plasma cómo la mujer tira de la oreja al niño y va detrás con el plan B, que es tirarle las chancletas, y cómo su hermano se ríe de él y sabe que va a ser el próximo. Todo eso se ve reflejado en la cara de las personas junto con el padre, que a ella le ha tocado también tirón de orejas. Entonces mirar cómo son las expresiones de las personas. La madre está súper feliz, no ha tenido que utilizar las chancletas, al niño le está doliendo bastante, el hermano le mira y el padre pues ya lo ha sufrido. Una auténtica obra maestra. En esta misma obra, que se ve claramente que es del mismo autor, un niño ha metido la cabeza en una escalera y su hermano le está intentando ayudar a salir, pero no puede, está tirando fuerte de ese tablón de bambú a ver si lo parte y el pobre está asfixiándose, está a punto de quedarse KO. Ya nos vamos de la academia de la familia Chen, nos ha gustado mucho toda la arquitectura, las figuras, todas las tallas a mano, cómo son pintadas, la verdad es que ha estado muy bien. Yo al principio era un poco reacio de entrar, Xenia dijo que le diéramos una oportunidad y ha merecido de verdad la pena, así que si venís por la ciudad, un sitio que no os podéis perder. Cuando salimos de la academia, toca lo que más nos encanta, conocer la cara real de la ciudad. Calles normales, comercios, gente a lo suyo y personas jugando a juegos locales. Diferentes tiendas, carnicerías y simplemente nos dejamos llevar. Y cuando menos te lo esperas, volvemos a caer con otra bolsa de dulces. Nos hemos llevado un montón de galletitas, de cositas para probar. Hoy ya es la segunda vez que hacemos los gordos y todavía no hemos hecho ninguna comida en condiciones. Así que ya poco a poco se va notando la tripita, no estamos haciendo deporte, pero estamos disfrutando. Oh yeah, que sí. Pero lo peor de todo es que minutos después, McDonald's chino. Pues hoy ya cansados de la comida china, que ya llevamos 26 días en el país, nos vamos a dar el capricho de comer en el McDonald's. Hemos cogido una Big Mac, una hamburguesa doble con bacon. Se ven todas, la verdad es que un poquito más chiquitas. Ah, pero bueno, esta no está mal. Una de pollo, que parece como un perrito caliente. Y por lo demás hemos cogido unas patatas que no habíamos probado nunca, estas que son como crispy, y las patatas normal y corriente de toda la vida. Así que vamos a disfrutar de nuestra comida. Hoy nada de experimentos, nada de pruebas. Hoy comemos una hamburguesa, no es muy sano, pero nos va a salvar la vida. Una cosa que hay diferente en Europa es que no te dan pajita. Sin embargo, aquí tienes esto que levantas, lo pones ahí y ya bebes tal cual, así. Y después del engorde, cambio total de ambiente. Nos vamos al parque Yuexiu, el de la famosa escultura de las cabras, que es el icono de la ciudad de Guangzhou. Hemos venido a un famoso parque en la ciudad de Guangzhou que se llama Yuexiu, creemos que se dice así, que tiene 215 hectáreas, es grandísimo. Y ahora estamos ante una estatua con cabras. Y bueno, vamos a pasear por aquí por el parque, se ve muy bonito, hoy hemos tenido mucha suerte con el tiempo. Está todo precioso, todo verde con un montón de flores. La ciudad en la que nos encontramos, Guangzhou, también es conocida como la ciudad de las cabras. Y esta es la mayor representación y el símbolo de la ciudad. Entonces, por eso estamos viendo que cada vez llegan más y más personas a hacerse fotos con la estatua. Y bueno, no lo sabíamos, muy curioso que estamos en el sitio icónico de la ciudad, sin saberlo. Paseamos por el parque sin prisas, disfrutando simplemente de su tranquilidad. Hemos encontrado un estadio de fútbol y aquí unos hinchas con la bandera gigante que están preparando y no sabemos ni siquiera de momento cómo se llama el estadio ni cómo se llama el equipo. A ver, Unión, tienen una bandera que pone Unión, ni idea. Luego nos encontramos una zona donde la gente entrena al aire libre y sus máquinas nos sorprendieron de verdad. Estamos en un parque de entrenamiento tipo calistenia, pero que también es para personas mayores y para niños. Y lo que nos ha sorprendido es que las máquinas tienen lector de pulsaciones, cuántas repeticiones, cuánto tiempo estás trabajando la máquina, y estás en la calle tal cual. O sea, al aire libre completamente y con una tecnología que no se ven en muchos gimnasios y se ven aquí. Mirad, esta está libre, por ejemplo.
y ahora estaba una niña, he hecho 52 segundos y bueno, las pulsaciones, lo que pasa es que a mí no me las marca porque tengo que tocar las dos al mismo tiempo. Increíble, de verdad. China para esto nos gana de sobra y Seni está entrenando duro aquí. Un poco más allá, una zona que es el paraíso de cualquier niño. No sabemos ni cómo, pero hemos venido a parar a un mini parque de atracciones. Estábamos en el parque dando una vuelta y al final pues nos hemos encontrado con esto y bueno, nos ha extrañado mucho. Está dentro de un parque muy tranquilo, con una muralla antigua y de repente pues salimos a una zona como con gimnasio en la calle y esta locura. Ya cayó la noche y ahí es cuando Guangzhou se transforma. Salimos del parque, se nos ha hecho de noche, así que a partir de ahora visitar la ciudad con algo más de vida. Estamos intentando coger ahora un metro, tenemos que andar para eso pues un ratito y vamos a una de las calles más céntricas de la ciudad, a ver qué tal. Nos perdemos por sus calles. Nos estamos aproximando a lo que parece una calle principal grandota y sí, eso es. Aquí ya cambia, veníamos de una calle muy triste a la vida total. Por aquí se abren mercados, un montón de puestos y bueno, es como una plaza grande llena de luces y de tiendas y esto es lo que vamos a explorar en las siguientes 2 o 3 horas. Es un poco rara la sensación, está como animado y triste al mismo tiempo. No hay muchas personas, en las tiendas tampoco hay prácticamente nadie, ¿veis? Hay muchas tiendas que es tipo así como joyería, mira, esta es una tienda así de ropa un poquito más chic. Mira, ya lo extrañaba, las chicas con las manos ya extrañaba, aquí estas que están aplaudiendo, que hacen clic, 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 clic para llamar la atención. Por aquí hay una. Eso sí, esa le da con alegría, eso era lo que extrañábamos ya. Que ibas por otras ciudades y todo el rato clic, 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 clic con la mano. Otra cosa que hacíamos ya que no veíamos bastante tiempo es el megáfono. El famoso megáfono que lo tienen todo el rato dándole, 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 dándole. ¿Habéis visto esa bomba andante con 4 bombonas de butano? Esto no es ningún restaurante, ¿vale? Es gente de la calle tal cual que se junta ahí con los colegas y cena ahí en medio de la calle tal cual. Sin ningún problema. Otro vendedor de la calle que nos ha sorprendido. Este te vende los plátanos, pero con el tronco también. Directamente el arbolito y colgado la banana. Eso no lo había visto en mi vida. ¿Alguno de vosotros lo ha visto? Aquí está la fruta y aquí el mecánico. Así que a lo mejor te llevan los plátanos o las naranjas con sabor a aceite. Pero de repente aparecen estas vistas. El puente iluminado, las torres, los rascacielos encendidos como si fueran un escenario. Unas vistas impresionantes de una ciudad llena de vida por las noches. Al día siguiente empezamos con calma en uno de los lugares con más historias de la ciudad, un templo muy especial. Ahora nos encontramos en el templo de Liurong, también llamado como el templo de los 6 árboles de Bayan. Es uno de los templos más antiguos y emblemáticos de la ciudad de Guangzhou. Es un lugar lleno de calma, de historia y fuerte olor a incienso. Después de esto, parada obligatoria para comer, pero esta vez algo más tradicional. Y esto es lo que hemos pedido, es como una sopa con pasta y carne y lo mismo pero sin sopa. Así que a ver qué tal. Por supuesto, para terminar, unos postres típicos chinos, porque siempre hay sitio para algo dulce. Hemos venido a hacer un poco los gordos y a comer unos postres. Teníamos un montón de variedad para elegir y hemos cogido uno de mango. Las bolitas no sabemos de qué es. Ponía mochi de mango. Normalmente es de arroz. Sí. Y este es una pasta de sésamo con bolitas de No, también es de mochi. tipo mochi. Pues, a ver, este se ve menos apetecible. Pero es No es verdad. el sésamo negro es riquísimo, está calentito. Y este se ve mejor. A ver, yo lo voy a probar. Sí, está rico. No está muy dulce. Sabe a sésamo. Da igual. No está muy dulce. A ver, se ve peor de lo que sabe. Sabe sí como a una pasta de sésamo, muy ligerita. Y está gritando mucho la señora, de verdad. Me voy a acercar más el teléfono. Que está muy bueno. ¿Y este? A ver qué tal. Está lleno de bolitas. Bolitas grandes, bolitas pequeñas. Sí.
Y a ver el mango. Está perfecto. Más tarde decidimos ir a Samian Island, una parte muy sorprendente de la ciudad. Y aquí se están sacando muchas fotos. Pensábamos que era una pareja, unos novios, pero no, es solo una sesión de fotos. Atrás también hay una modelo sacándose fotos. La verdad es que por todos los sitios. Mirad, aquí también tenemos a otra pareja que está haciéndose su sesión y resulta que es como estilo europeo. Entonces, para ellos venir aquí pues debe de ser, en cuanto a hacerse fotos, muy chulo, porque hay de verdad muchas parejas. Por allí hay otros que se están sacando fotos y es todo estilo edificios como nos los podemos encontrar pues por Roma, por Italia, por España, con las columnas, con los arcos. Y para nosotros es un sitio normal y corriente. De hecho, te transporta un poco a otra zona y no a China. Esto parece otro país, estilo europeo, paseos tranquilos y sin apenas ruido. Es totalmente otro ritmo. Aquí detrás tengo otro de los árboles que tanto me encanta, que me fascina, que son aquellos que forman de repente de una raíz de las que cuelgan un tronco. Se ve como una de ellas tocó el suelo y formó este pedazo de tronco, que la verdad es que viene muy bien al árbol porque sujeta toda la siguiente estructura de árbol, todo el tronco. Se deberían de suscribir al canal y darle a like para apoyar nuestro canal. Seguimos paseando cuando de repente apareció un hombre mayor dándolo todo. ¿Habéis visto eso? El hombre este debe de tener 60 años y ha estado muy bien. El tío, veníamos de la calle ya desde atrás y estaba haciendo un montón. O sea, me ha dado tiempo a sacar la cámara, a grabarle y todavía se ha marcado ahí 3 o 4. Y ya está, y se va el hombre tan pancho, así, 60 años, se hace aquí 20 pull-ups y se va a casa. Sonia, grábame, que yo le voy a dar. Por lo menos 10 más. Nah, el hombre me ganó. Resbala muchísimo, a ver, acabo de subirme yo ahora mismo y resbala muchísimo. Y se le han caído las gafas. La voy a ayudar porque va a romper las gafas, suelo, que se le han caído. Y como se le partan... Vamos, una más. Senia puede con una más. No, resbala muchísimo, de verdad, muchísimo. Lo que nos gusta mucho de la ciudad es la cantidad de parques y zonas verdes que hay, como esta. Estamos en una ciudad de 18 millones de habitantes. Imaginaros junto Madrid, Barcelona, con Sevilla, con Málaga, con Bilbao, y ni siquiera hace esta ciudad en número de habitantes. Es increíble, tiene 18 millones, pero si cuentas también las afueras, 25 millones de habitantes. Y hay muchísimo verde, y también aquí con el río al lado, el skyline de todos los edificios altos. Precioso, de verdad. Este parque está cargado de sorpresas. A ver, ¿alguien me puede explicar por qué tiene pinzas en la oreja? Eso es que pierdes y te ponen una pinza, porque también las tienen ahí en la mesa de juego, mirad. Caminar por las calles de cualquier ciudad en China es siempre una aventura. No, se le fue el pez. Había cogido un pez, el hombre estaba tan ilusionado, le dijo al amigo, mira, voy a pescar. Y no pescó. Ah, qué tristeza. Lo sé por experiencia. Eso duele muchísimo. Pescó, este hombre pescó. A este hombre no se le fue, este pescó. Ya va tocando pausa para recargar energía, ya que el hambre aprieta. Hoy por primera vez hemos venido a comer a un restaurante halal. Hemos pedido un brócoli, unos dumplings de carne y nuestro plato favorito, huevos con tomate. Y hemos pedido un poco de ajo y nos han traído ahí pues, como 10 ajos machacados. Así que vamos a comer, hacemos una pausa en nuestra visita por la ciudad y después continuamos. Estamos paseando por la ciudad y nos hemos encontrado una obra y los andamios son de bambú. Esto ya lo habíamos visto en otra ciudad, pero nos sigue sorprendiendo. Una cosa que no comprendemos bien del sistema en cuanto al comercio en China es que cuando encuentras una tienda que te vende caramelos, hay otras 50 tiendas alrededor que te venden caramelos. Entonces hacen una competencia directa brutal. Y lo mismo nos ha pasado cuando hay un taller de motos, hay a lo mejor 10 talleres de motos consecutivos. Hemos pasado por una zona de tés, está todo lleno de tiendas de tés. Otra de electrodomésticos, te venden todas las mismas electrodomésticos. Ahora, por ejemplo, aquí está pasando lo mismo. Esta te vende unos caramelos y frutas deshidratadas, la siguiente te vende caramelos y frutas deshidratadas. Aquí tenemos otro comercio de lo mismo, el siguiente comercio sigue siendo de lo mismo. El siguiente que nos encontramos igual, es que
Para mí no tiene sentido. Nos vamos para visitar una famosa catedral de la ciudad, o al menos intentarlo. Aquí a nuestras espaldas nos encontramos frente a la Catedral del Sagrado Corazón. Es uno de los iconos de la ciudad de Guangzhou y recuerda mucho a las típicas catedrales europeas. Una característica es que está construida en su totalidad por granito. Vamos a acercarnos un poco más para conocer los detalles. ¡Hala! Nos toca irnos sin poder entrar. Pues nos hemos encontrado la catedral cerrada. No podemos pasar, así que nos va a tocar verla desde fuera. No es tan impresionante como creíamos. Es muy chiquitita. No sé si lo podéis apreciar, pero de verdad es verdaderamente pequeña. Podría ser como una iglesia de pueblo, un poquito más alta quizás. Pero en cuanto al tamaño, de verdad, muy chiquita. Ahora estamos pasando por una calle en la que hay montada un gimnasio, pero la calle se ve bien pobre. Y tienen montado aquí, mirad el hombre este, está súper fuerte. Esta es una de las mejores máquinas que he visto. Es una caminadora y tal cual, camina sobre los rodillos. ¿Ves? Aquí puedes ponerte como un hámster a caminar y la tienes pues gratis en la calle. ¿Y tú te atreverías a comerte esos huevos? Y aquí estamos ahora en una sección de tiendas de juegos. Y es como un mercado, pues como tendrá como 50 o 100 comercios de estos dentro. Y es todo exactamente lo mismo. Y todo idéntico. Para terminar como se merece, un último paseo por la ciudad de noche. Sin planes, solo andando, mirando sus luces, entrando en comercios y respirando un poco de la vida local. Aquí tenemos una señora de la limpieza china. Miradla. Viene hacia mí, ¿me va a pillar? No, ¿está contenta? Vaya, le hemos hecho que se dé la vuelta, pobrecilla. Nos hemos encontrado aquí en el supermercado diferentes emojis y hay que pulsar para ver cómo te sientes. Seni, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes? Muy cool. Yo me siento así. Este está divertido. ¿Y tú cómo te sientes? Pon el icono en los comentarios para que veamos cómo te sientes. Hora de volver al alojamiento porque mañana la aventura sigue. Al parecer vamos a entrar a un tren que no está manejado por ninguna persona, sino que es automático. Y bueno, supuestamente es el tipo de sistema que hay también en aeropuertos. Este tren va mucho más rápido que los normales, porque como no está pilotado por personas, pues hace lo que le da la gana y no le importamos para nada las personas. Va súper rápido, hace frenazos, o sea que ahora estamos yendo a toda hostia, de verdad. Estamos yendo a una velocidad y de repente te frena, hacemos todos y nos vamos. Pero no os perdáis las condiciones del hotel, porque aquí los bichos no nos faltan. Nos despedimos por fin de este alojamiento en el que hemos pasado 2 días. No ha estado muy bien, nos hemos encontrado cucarachas, bichos, bueno, un poquito un asco. Aquí podemos ver a 2 de nuestras amigas las cucarachas. Estas ya las matamos el primer día, pero ahí se han quedado. Y bueno, esperemos que no nos llevemos ningún bicho con nosotros, hemos tenido cuidado de no empaquetar ninguno. Creemos que no nos han picado ninguna clase de insecto, así que ahí estamos. Y por lo demás, pues entra en el ranking de top 3 peores hoteles de China. Pero nos han dado nuevo agua, nuevas toallas, nuevos cepillos de dientes. Eso es, vale. Entonces... Eso es, ha sido todo un verdadero asco, pero nos han repuesto un poco las cosas básicas, por así decirlo. También, importante decir, si vienes a China, nosotros llevamos casi ya 30 días viajando, no hace falta que te traigas cepillo de dientes ni pasta, porque de todos los alojamientos en los que hemos estado, nos lo han dado en todos menos en uno. Y mirar este lugar, cómo está, que es un verdadero asco, incluso aquí te lo dan, o sea que eso también a tenerlo en cuenta. Y también con el champú y gel, eso sí que no lo han dado en todos los sitios. Bueno, shampoo y gel en el primero también, pero sí, ahí faltaba también cepillo de dientes. Sí, pues bueno, prácticamente en todos. Y por lo demás, lo hemos pasado bien en este alojamiento, hemos tenido un poco de tensión, hemos estado ahí con la zapatilla y las cucarachas, pero bien, ahora nos vamos al siguiente alojamiento, que esperemos sea algo mejor. Y hasta aquí Guangzhou, una ciudad intensa, llena de contrastes, y aunque aquí todo no es bonito ni espectacular, pero se siente muy auténtico. Esperemos que te haya gustado, nosotros seguimos el viaje y nos vemos en la próxima.
Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Piripipiripam, piripam, pirim pim pirim pam pam, pirim pam param pam, pirim pim pirim pam.